Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Gonzalo Ojeda y el día de hoy voy a hablarles acerca de los precursores de fallos para IGBTs. Introducción. Se le denomina precursores de fallos a las alteraciones que experimenta un dispositivo, los cuales pueden presentar cambios que pueden ocasionar deformaciones, variaciones en sus magnitudes o hasta fallos en el dispositivo. El siguiente trabajo está centrado en el estudio y análisis de algunos precursores de fallos que pueden ser encontrados en los transistores IGBT. De partida, se comenzará definiendo de forma breve el transistor IGBT junto a su funcionamiento expresado mediante el modelo equivalente. Posterior a eso, se comienzan a describir diversos análisis para los precursores de fallos. El envejecimiento térmico, que permite evidenciar el comportamiento de la corriente del transistor al ser sometido a una temperatura considerablemente alta. El análisis de degradación, que realiza un estudio mediante rayos X con el fin de detectar delaminaciones. Y los efectos para la temperatura en IGBTs nuevos y envejecidos, donde se comparan ambos tipos de transistores y se analiza el comportamiento del voltaje umbral, la transconductancia y el voltaje colector emisor bajo distintas temperaturas. El transistor IGBT es un tipo de transistor que posee la característica de unir el transistor BJT con el transistor MOSFET. En la figura 2 se puede apreciar el diagrama del transistor IGBT. Se puede ver que posee un terminal de puerta perteneciente al MOSFET y los terminales colector y emisor pertenecientes al BJT. El IGBT, al igual que el transistor MOSFET, son dispositivos controlados por voltaje, es decir, solo necesitan una pequeña cantidad de corriente para cargar el capacitor interno del transistor. Lo demás se mantiene por diferencia de voltaje entre la puerta y el emisor. En la figura 3 se tiene un diagrama que muestra la configuración interna del transistor IGBT. A continuación se va a explicar su funcionamiento. Si la diferencia de tensión entre la puerta y el emisor supera el voltaje de umbral del emisor, entonces se carga el capacitor interno del transistor y permite que la corriente circule desde el colector. Luego circula por el transistor MOSFET y finalmente llega al emisor del transistor BJT. En estas condiciones, el transistor BJT, llamado Q1 de tipo PNP, deja circular la corriente. Mientras mayor sea el voltaje aplicado a la puerta del transistor MOSFET, mayor será el voltaje que dejará circular el transistor Q1. La resistencia R sub D es una resistencia variable que se genera al interior del transistor y su valor va a depender de cuánto voltaje sea aplicado por la puerta del transistor MOSFET. El transistor llamado Q2 de tipo NPN nos permite anular las posibles corrientes parásitas que se generen al conmutar los demás transistores. La resistencia R sub D B es una pequeña resistencia fija que forma parte del transistor. La corriente que llega al emisor es la suma de las corrientes del MOSFET y del transistor NPN. Por último, al ser un transistor de compuerta aislada, idealmente la corriente que circula por el colector debe ser la misma que la obtenida en el emisor. Estos transistores son considerados transistores de potencia, debido a que soportan grandes cantidades de corriente. Estos transistores son utilizados en el diseño de fuentes conmutadas, también como controladores de motores industriales, entre otros circuitos de potencia. Precursores de fallos en el mecanismo y efectos. Los dispositivos electrónicos pueden presentar fallas en su funcionamiento debido a varios factores como la temperatura, la humedad, oxidación o pérdidas de la capacidad dieléctrica, entre otros. Estos factores reducen la vida útil del dispositivo, ocasionan fallas o impiden el correcto funcionamiento del dispositivo. A continuación, se van a detallar diversos análisis que evidencian algunas de las fallas que pueden experimentar los transistores IGBT, partiendo por el envejecimiento eléctrico térmico. Para este proceso, el análisis consta en aumentar la temperatura e incrementar el voltaje colector emisor. Al realizar este ejercicio en un transistor IGBT, se aprecia que al someter el transistor a una temperatura muy alta por un tiempo prolongado, este presenta un aumento considerable en la corriente de fuga colector-emisor. Sin embargo, cuando el transistor después de un tiempo retoma su temperatura ambiente, este no presenta deformaciones. Análisis de degradación. El análisis de degradación consiste en determinar los efectos de envejecimiento en el empaquetado del dispositivo, con el fin de buscar huecos o delaminaciones que vienen siendo separaciones atípicas en el encapsulado.
Existe una técnica para detectar estas imperfecciones llamada escaneo acústico microscópico o SAM, el cual es tan sensible que detecta delaminaciones de la escala de los micrómetros. En la figura 4 se puede apreciar dos transistores IGBT sometidos al escaneo SAM. Se puede apreciar que el transistor de la izquierda posee un gran daño en el material. Se puede ver que el pegamento para adherir los chips, conocidos como die attach, se encuentra completamente fundido en el chip, contrastando completamente con la imagen de la derecha. En la figura 5 se tienen otros IGBTs envejecidos analizados mediante rayos X. En cada uno se logra apreciar diferentes desgastes en el die attach. Este desgaste se produce principalmente debido a los distintos gradientes de temperatura a los que son expuestos. Efectos en la temperatura en IGBTs nuevos y envejecidos. El análisis consiste en examinar el efecto que ocasiona la temperatura en el transistor IGBT. Se va a analizar cómo se comporta el voltaje de umbral, el voltaje colector emisor y la transconductancia del transistor al ser sometido a diversas temperaturas. Se van a considerar 10 transistores en este análisis, los cuales 5 serán nuevos y 5 serán transistores usados o envejecidos. Los transistores serán sometidos a rangos de temperaturas que fluctúan entre los 25 grados Celsius a los 200 grados Celsius. Otro aspecto que será interesante determinar será si los componentes nuevos se comportan de la misma manera que los transistores usados. Análisis del voltaje de umbral. Se le denomina voltaje de umbral al voltaje necesario en el terminal de la puerta para polarizar el transistor y de esta forma circule corriente en el emisor. En la figura 6 se aprecia el voltaje de umbral versus temperatura de cada uno de los IGBTs. Las líneas punteadas corresponden a los transistores envejecidos, mientras que las líneas continuas corresponden a los transistores nuevos. Se puede afirmar que para todos los transistores se tiene que el voltaje de umbral disminuye a medida que la temperatura aumenta. Esto se debe a que la temperatura influye en el campo magnético del material, disminuyendo la banda prohibida del semiconductor y de esta forma disminuyendo también el voltaje de umbral. Se puede afirmar que la temperatura afecta a todos los transistores de la misma forma y también se puede afirmar que los componentes usados presentan un voltaje de umbral mayor que los transistores nuevos. Análisis de la transconductancia. Se le denomina transconductancia a la característica eléctrica que relaciona la corriente de salida de un dispositivo con la tensión en la entrada. Este valor se encuentra asociado con la ganancia del transistor. En la figura 7 se muestra la gráfica de transconductancia versus temperatura. Se logra apreciar que la ganancia del IGBT disminuye a medida que aumenta la temperatura. Por lo tanto, para un voltaje de puerta fijo, la corriente de salida disminuye mientras mayor sea la temperatura. Otra observación que se puede obtener del análisis es que las piezas nuevas poseen un promedio de transconductancia menor que las piezas usadas. Análisis del voltaje colector emisor. En la figura 8 se tiene la gráfica de voltaje versus temperatura del análisis para el voltaje colector emisor al aumentar la temperatura. Se puede observar que el voltaje colector emisor y la temperatura son directamente proporcionales. También, al aumentar el voltaje colector emisor, quiere decir que la corriente de salida del IGBT se reduce. Y otra observación a considerar es que los dispositivos nuevos presentan unos voltajes colector emisor más altos que los dispositivos envejecidos. Conclusiones. A partir de las pruebas realizadas en el transistor IGBT se pudieron demostrar varios fenómenos. Se demostró que el voltaje de umbral en las piezas envejecidas es más alto en comparación a las piezas nuevas. También se demostró que la transconductancia es mayor en las piezas envejecidas que en las piezas nuevas. Esto quiere decir que las piezas envejecidas producen más corriente de colector. Lo anterior se explica en la figura número 9, donde se aprecia una gráfica de corriente versus voltaje a temperatura ambiente. La gráfica indica con color azul las piezas nuevas y con color rojo las piezas usadas. Se puede ver que se obtienen cantidades de corriente bastante elevadas, pero las corrientes en el caso de las piezas usadas son mayores que las piezas nuevas. Esto quiere decir que las piezas usadas presentan menor resistencia. De forma similar, en la figura 10 se tiene la misma gráfica de corriente versus voltaje, pero esta vez considerando menores voltajes de entrada. Bajo esta perspectiva, se tiene que las piezas envejecidas presentan corrientes de colector menores en comparación a las piezas nuevas.
Se puede afirmar que para bajos voltajes de entrada, las piezas usadas presentan mayor resistencia. Una explicación a esto puede ser el óxido que presentan las piezas usadas en su interior. Estos ayudarían a entregar mayor resistencia al canal. De todo lo anterior, se puede afirmar que el daño por óxido influye directamente en la corriente de colector y en el voltaje de umbral, aumentando el voltaje en el caso de las partes envejecidas. De forma similar, el desgaste en el die attach afecta directamente a la transconductancia y al voltaje colector emisor, presentando valores más altos de transconductancia para el caso de transistores envejecidos. A continuación se presenta la bibliografía donde se obtuvo la información. Muchas gracias a todos por su atención.